Debido a la inminente crisis hídrica por la que atraviesa el país, varios especialistas han adelantado que se ha fijado como día cero el próximo 26 de junio para que escasee aún más este vital líquido. Por ello, el Consejo Consultivo del Agua lanzó un decálogo para detonar soluciones, una hoja de ruta que tiene como objetivo resolver los desafíos hídricos actuales. Vamos a platicar con el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez. Raúl, ¿cómo estás? Hola Darío, qué gusto saludarte. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. A ver, mucha gente, sobre todo del gobierno y afín al gobierno de la 4T, pues rechaza que haya un día cero, que haya un plazo fatal. Esto del 26 de junio, ¿quién lo dice y con base en qué? Fíjate Darío que ese tema, muy agresivo por la invitación a platicar contigo, tu auditorio, con el tema del desabasto del agua en el país. Este tema del día cero es un tema que se ha venido generalizando en el mundo y que en México tomó mucha relevancia el año pasado en la zona metropolitana de Monterrey, donde ahí sí vivieron el día cero. Y el día cero en el ambiente o en el argot de medioambiental se conoce como el día donde no hay una sola gota de agua para ninguno de los usos que existen en el país, ¿no? En el Y caso de en donde tú Monterrey, le abres, ¿cuándo fue ese día cero? Perdón que te interrumpa. ese fue el año antepasado, en el 22, Darío, cuando estaba en la crisis más fuerte de agua que tú recordarás. Ahí sí hubo un par de días en que ningún uso, tanto industrial, doméstico, agrícola, tuvo abasto de agua. Fue cuando las presas, recordarás, las presas que tienen el Cuchillo y otras más, tuvieron prácticamente, se secaron, no tuvieron el abasto suficiente. Entonces de ahí se empezó a manejar mucho y se hizo viral la parte del día cero. Y ese día es cuando realmente no hay una sola gota de agua en el suministro de agua. Esto para el Valle de México, Darío, surgió por ahí de un funcionario, una funcionaria, mejor dicho, de Conagua, de la directora de Cuenca del Cutzamala, donde ella se refería al día cero, pero para la parte de Cutzamala, para el sistema Lerma Cutzamala, donde ahí nosotros coincidimos que ahí pudiera llegar a ser el día cero, pero que ahí sí puede existir la posibilidad de que se seque tanto las 8 presas, particularmente la de Valle de Bravo. Recordarás tú, Darío, que el año pasado teníamos capacidad de almacenamiento en esa red de presas, particularmente la de Valle de Bravo, el lago de Valle de Bravo, estaba en estos tiempos en el 74%. El día de hoy tiene menos de 30% de su capacidad de almacenamiento. Entonces eso te habla que con la ausencia de lluvias, con esta prolongada sequía que estamos viviendo, evidentemente, y con las altas temperaturas que estamos experimentando, evidentemente esto va a tender a la posibilidad muy cercana de sí secarse el lago, tristemente, de Valle de Bravo y las 8 presas o las 7 que están relacionadas. Ahí se refería al día cero. Sin embargo, nosotros no coincidimos en que este se aplique para el resto del Valle de México. Recordemos que el sistema Cutzamala abastece al Valle de México en un 30% aproximadamente de agua. El otro 70% deriva o depende de pozos profundos de autoabastecimiento, de pozos de agua subterránea, Darío. Entonces, de alguna manera, ahí no vemos ese riesgo el día cero todavía. Pero si no se atiende, Darío, si no se atienden las recomendaciones que han hecho una serie de expertos, entre ellos el Consejo Consultivo del Agua, a las autoridades, al próximos gobernantes, entonces sí estaremos viendo una posibilidad de un día cero en 2 años, cuando mucho. Oye, Raúl, háblanos de este decálogo para detonar soluciones. Fíjate que lo hemos platicado, la idea es que desafortunadamente, y lo hemos platicado mucho, la gestión del agua en México no ha sido una prioridad y menos en esta administración. No se le ha dado la importancia que requiere el agua, como lo han hecho otros países que tienen el mismo problema de desabasto, tienen esa crisis hídrica. Entonces, el Consejo de Cultivo del Agua, que está conformado por el sector académico, el sector social y el sector productivo, sus expertos, el gran talento, se dio la tarea de recabar una serie de soluciones y sugerencias, aportaciones para hacerlas llegar particularmente a las candidatas y candidatos a la presidencia de la República, pero también a los demás tomadores de decisiones,
próximos senadores, diputados federales, gobernadores, alcaldes, diputados locales, para que tengan una agenda, como bien lo dijiste en la introducción, una hoja de ruta de cuáles son las medidas que pueden ayudar a solucionar este problema. El primer tema, son varios temas, es un decálogo, como bien dice, son 10 recomendaciones, pero yo por razones de tiempo me centraría en 4, Darío. La primera, planeación a largo tiempo. Nuestro país siempre ha tenido ese gran problema que parece que cada 6 años se inventa el país. De todos los partidos, cada vez que hay una alternancia en el gobierno o un nuevo gobierno federal, parece que empezamos de cero y no hacemos una buena práctica como lo hacen los países desarrollados, en que tienen una visión de largo plazo. Nosotros estamos planteando que se tenga una visión al menos hasta el 2050 en un esquema de planeación. El segundo tema, Darío, no menos importante, el tema presupuestal. Lo hemos platicado mucho aquí en tu programa. Es indispensable que se le asignen mayores recursos al sector hídrico en el país. ¿Cómo es posible que, viendo toda esta, digamos, curva de aprendizaje muy dolorosa que tuvimos en estos años, los problemas de la sequía, todavía el gobierno federal y el Poder Legislativo federal disminuyeron el 12% del presupuesto en relación al año pasado para el sector hídrico? Estamos diciendo, hay que incrementarlo más. En este momento, Conagua tiene una asignación de alrededor de 62 mil millones de pesos. Nosotros en el decálogo estamos planteando que al menos se asignen 160 mil millones de pesos al año durante 10 años, un presupuesto multianual que pueda de alguna manera atender un portafolio de proyectos del sector hídrico de las 32 entidades federativas. El tercer tema, muy rápido, Darío, es el tema de la innovación y tecnología. Tenemos que aprovechar y apoyarnos mucho en las grandes experiencias, en los casos de éxito, en las buenas prácticas de otros países, de cómo han resuelto este tema. Y ahí están temas como el tratamiento, la recuperación de agua, la regeneración de agua, cómo está el tema de la economía circular del agua, la recuperación responsable, el agua de segundo uso, el intercambio de aguas, en fin, una serie de medidas que no se están aplicando porque no existe una política pública clara de incentivos para ciertos usuarios para poder hacerla. La tercera, y también muy importante, es la adecuación del marco jurídico, el tema de las leyes. Tenemos muchas leyes, hay que perfeccionarlas. Hay una ley de aguas nacionales que nos parece que es correcta, que es la que maneja la gobernanza del agua, es perfectible, y hay que legislar la ley reglamentaria del cuarto constitucional del derecho humano al agua. Esos son los temas más importantes, y por ende también el tema de resolver los problemas en función de los usos del agua, Darío. Lo hemos platicado aquí en tu programa. Recordemos que el sector agrícola es quien consume la mayor cantidad de agua en el país. El 76% del agua lo consume el sector agrícola, el 14% el sector doméstico, el 5% el sector de generación eléctrica, y solo el restante 5% la industria autoabastecida. Entonces, en función de esos gastos es como nosotros estamos planteando las soluciones. Mayor tecnificación al campo, mayor uso y eficiencia del agua en el campo, mayor reparación y mantenimiento en el tema de las fugas para lo que respecta al consumo doméstico en las zonas urbanas, Darío. Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, como siempre, un placer platicar contigo. Sigamos teniendo esta ventana de comunicación. El tema del agua va a ser muy importante en estas campañas electorales. Seguramente será objeto de alusiones en el próximo debate. Así que bueno, estaremos en contacto. Ahí estaremos. Te agradecemos mucho la oportunidad de poder sensibilizar a la población del tema tan importante como es el sector hídrico, Darío. Muchas gracias. Buenas tardes. Fuerte abrazo. Hasta pronto.